no solo es en Galicia donde ubicamos este fenómeno. En diversas regiones de España y también en otros países de habla hispana, la Santa Compaña es un hecho conocido que incluso tiene varias denominaciones. Santa Compaña, esta antigua, huestia, huéspeda, estadea, hoste, genti de muerti, o simplemente procesión de almas. No importa el nombre, siempre se describe el mismo fenómeno, el cual consiste en una procesión de ánimas que van vestidas con túnicas que impiden ver su rostro cadavérico. Van portando una vela en la mano, la cual no es otra cosa que una canilla de muerto. La persona que vea este fenómeno será abordado por uno de los espectros, al cual le darán una vela y que descubre esa persona que ello se convirtió al día siguiente en hueso. Esa persona cuando muera se unirá en espíritu a vagar en esa procesión maldita. Aunque en varias partes de España y Latinoamérica se han producido esos avistamientos, esta leyenda de espectros errantes es más conocido en Galicia, como si de ese lugar se haya dispersado tal fenómeno. Es sabido entre los gallegos que entre los bosques se aparece una comitiva de monjes que andan portando velas, siendo una procesión de muertos, por lo que nadie debería ingresar al bosque para no ver tal espectáculo, ya que si lo hicieres, tú tendrías que unirte a la procesión a la noche siguiente, cuando los muertos caminen a tu hogar para llevarte con ellos. Se cree que esos espectros son las almas de monjes que fallecieron y que fueron enterrados en estancias mortuorias o catacumbas dentro de las iglesias. Solo así se puede explicar el por qué este fenómeno es tan conocido fuera de Galicia, ya que los legos que morían nunca dejaban de pertenecer a la hermandad de la iglesia a la que pertenecían. Pareciera ser como una maldición que cuando las distintas órdenes religiosas llegaron a las colonias españolas en América, ese fenómeno comenzó a producirse en las iglesias de las ciudades hispanoamericanas. Las vestimentas de los espectros varían desde túnicas blancas hasta túnicas negras, pero una constante es que en Galicia los espectros visten de túnicas blancas y en otras regiones de España, y también en otros países generalmente los fantasmas deambulan con túnicas negras, recordando quizás a las órdenes franciscanas y agustinas. Aunque el aspecto de la Santa Compaña varía según la tradición de diferentes zonas, la más extendida es la formada por una comitiva de almas en pena, vestidos con túnicas blancas con capucha que vagan durante la noche. Esta procesión fantasmal forma dos hileras, van envueltas en sudarios y con los pies descalzos. Cada fantasma lleva una vela encendida y su paso deja un olor a cera en el aire. Al frente de esta compañía fantasmal se encuentra un espectro mayor llamado estadea. La procesión va encabezada por un vivo, mortal, portando una cruz y un caldero de agua bendita seguido por las ánimas con velas encendidas, no siempre visibles, notándose su presencia en el olor a cera y el viento que se levanta a su paso. Esta persona viva que precede a la procesión puede ser hombre o mujer, dependiendo de si el patrón de la parroquia es un santo o una santa. También se cree que quien realiza esa función no recuerda durante el día lo ocurrido en el transcurso de la noche, únicamente se podrá reconocer a las personas penadas con este castigo por su extremada delgadez y palidez. Cada noche su luz será más intensa, y cada día su palidez irá en aumento. No les permiten descansar ninguna noche, por lo que su salud se va debilitando hasta enfermar sin que nadie sepa las causas de tan misterioso mal. Condenados a vagar noche tras noche hasta que mueran, otro incauto sea sorprendido, al cual el que encabeza la procesión le deberá pasar la cruz que porta. Caminan emitiendo rezos, casi siempre un rosario, cánticos fúnebres y tocando una pequeña campanilla. A su paso, cesan previamente todos los ruidos de los animales en el bosque y se escuchan unas campanas. Los perros anuncian la llegada de la Santa Compaña aullando de forma desmedida, los gatos huyen despavoridos y realmente asustados. Se dice que no todos los mortales tienen la facultad de ver con los ojos a la Compaña. Elizardo Becoñá Iglesias, en su obra La Santa Compaña, el Urco y los muertos, explica que según la tradición, tan solo ciertos dotados poseen la facultad de verla.
Los niños a los que el sacerdote, por error, bautiza usando el óleo de los difuntos, poseerán, ya de adultos, la facultad de ver la aparición. Otros, no menos creyentes en la leyenda, habrán de conformarse con sentirla, intuirla, etc. Para librarse de esta obligación, la persona que vea pasar la Santa Compaña, debe trazar un círculo en el suelo y entrar en él o bien acostarse boca abajo. Para librarse de la Santa Compaña, se debe llevar una cruz encima, rezar sin escuchar los cánticos de la Santa Compaña, o bien, en última instancia, salir corriendo. Aunque todas sus versiones coinciden en considerar la Santa Compaña como una anunciadora de muerte, hay diferentes versiones. En la mayoría de las historias la Santa Compaña realiza sus apariciones de noche, pero también hay casos en los que se habla de salidas diurnas. En unas versiones se cuenta que la luctuosa procesión transporta un ataúd en el cual hay una persona dentro, la cual puede ser incluso la persona que sufre la aparición, siendo su cuerpo astral el que está en el ataúd. Se pueden aparecer en diferentes lugares, pero predominan en las encrucijadas. Las numerosas leyendas sobre esta compañía de difuntos en pena cuentan que se aparecen en los caminos cercanos a los campos santos en busca de algo o alguien, y que siempre aparecen con un motivo por el cual es símbolo de desastre o maldición. Los motivos por lo que esta compañía de almas errantes puede aparecer son: para reclamar el alma de alguien que morirá pronto. Cuenta la leyenda que quien recibe la visita de la compañía morirá en el plazo de un año. Para reprochar a los vivos, faltas o errores cometidos. Si la falta es especialmente grave, el mortal que la ha cometido podría recibir la visita de la compañía para que la encabece, condenado así a vagar hasta que otro mortal le reemplace. Para anunciar la muerte de un conocido del que presencia la procesión. Para cumplir una pena impuesta por alguna autoridad del más allá. En España, sobre todo en Galicia, se recogen numerosas leyendas en torno a esta macabra procesión. Algunas de ellas están recogidas en el Diccionario de los Seres Míticos Gallegos. Cuenta una de ellas que esta misa se celebra de noche en la iglesia parroquial, suele ser los domingos por la tarde, a la que asisten las ánimas de los finados de la parroquia que están penando en el purgatorio. Oficia la misa el ánima de un antiguo clérigo en la parroquia, puede que ni recordado por los vivos. La principal condición para que pueda celebrarse esta misa es que asista a ella un vivo, pues si no, no tiene validez. El vivo, sin saber qué puede ocurrir, se acerca a la iglesia porque la ve iluminada de noche y con gente dentro, oye algún ruido o siente algo extraño que le hace mirar qué pasa. Al finalizar la ceremonia, las ánimas desaparecen como por arte de encanto, se apagan las luces, se cierra la puerta de la iglesia y el vivo, en muchos casos se queda solo dentro y hay veces que hasta es tomado por ladrón cuando lo descubren al otro día. Miles de testimonios aseguran haber visto una procesión de figuras con sudario, que avalarían la existencia del mito gallego de la Santa Compaña. ¿Qué hay de cierto? Veamos las hipótesis más sugestivas y los relatos de algunos testigos. El doctor Pereira regresaba a casa al filo de las 2 de la madrugada, tras atender un parto difícil en una aldea vecina. Al doblar un recodo del camino se encontró con la compañía. Era un grupo de unas 8 tétricas figuras vestidas de blanco y cubiertas con sendas capuchas, comandado por un pálido individuo que portaba una gran cruz de madera. La fantasmal comitiva se movía en el más absoluto silencio, mientras un fuerte olor a cera quemada lo inundaba todo. De repente, el grupo se detuvo frente a la casa de Manolo, el de la ferretería. El pánico dominó al doctor Pereira, que salió disparado, como alma que lleva el diablo, para refugiarse en su vivienda, al otro lado del pueblo. Atrás quedaba el mito imposible que había visto con sus propios ojos: la Santa Compañía. 4 días después, Manolo el ferretero moría de un infarto en la tasca del pueblo.
Este es uno de los casos típicos y tópicos que el folclore y la cultura popular gallega amontona entre los relatos de los viejos lugareños de cualquiera de sus aldeas. Y es que resulta muy difícil, aún en los años 90, encontrar una aldea o pueblo gallego en el que no exista, al menos, un testigo de estas insólitas apariciones. Muchos han sido los literatos e intelectuales gallegos que han elegido la Santa Compaña como el argumento base de sus fábulas, y muchos también los antropólogos y sociólogos, que han pretendido estudiar y comprender el mito. Pero todos los intentos de cuadricular esta tradición han sido pobres en resultados, ya que el mito de la Compaña ha sido asimilado de tal forma por la cultura rural gallega, que sus variantes y matices son demasiados para ser clasificados alegremente. Cada pequeña localidad posee una Santa Compaña con personalidad propia. Naturalmente existen casos abundantes para apoyar cualquiera de las creencias populares sobre ánimas, a pesar de que con el estudio serio y científico que algunos investigadores han hecho del mito, este comienza a perder su aureola sobrenatural para encontrar, en muchos casos, una serie de respuestas posibles más lógicas y terrenales. Según el estudio de algunos antropólogos o investigadores que se han ocupado del tema, en muchas ocasiones las apariciones de la Compaña se daban en lugares de características similares. Terreno irregular, poca luz, un solo testigo y a altas horas de la noche. Algunos estudiosos, tras analizar casos concretos, llegaron a la conclusión de que en muchas ocasiones una pandilla de contrabandistas de tabaco, tan habituales en Galicia, o una partida de mariscadores, bien podrían haber sido tomados en la penumbra de la noche y por unos testigos precondicionados culturalmente, por una procesión de ánimas en pena. Y no les falta razón. En el Ferrol Juan Pérez decía: estaba con mi hermano en el coche, cerca de la playa, cuando los vimos. Eran una media docena. Todos vestían túnicas blancas, como de monjes, y se movían en silencio por encima de las rocas. Nos quedamos petrificados sin poder decir palabra. Bruno Alabau, otro testigo de la insólita aparición, fue el más explícito, ya que pudo presenciar el fenómeno desde más cerca. Fue en marzo de 1982, en Gísamo, La Coruña. Yo era Boy Scout y me encontraba con mis compañeros en una acampada de fin de semana. Después de la cena, ya era de noche, hicimos un acecho, una especie de juego del escondite. Yo decidí rodear el campamento a través del bosque, así que me fui colina abajo y cuando estaba llegando al camino vi unas luces. Pensé que sería alguno de mis compañeros, así que me escondí detrás de unos árboles con la idea de darles un susto, pero el asustado fui yo. No me preguntes qué era aquello. Eran 7 personas en 2 filas de 3 y con uno de ellos delante, entre las 2 filas. Todos vestían igual, una especie de túnicas terminadas en unos capuchones, como los de Semana Santa. El de delante llevaba una gran cruz que parecía hecha con 2 maderas planas. Y los 2 que le seguían, uno en cada fila, llevaban una gran vela cada uno. Los otros 4 no llevaban nada. Me quedé allí, como paralizado, hasta que cruzaron frente a mí y se perdieron tras los árboles. Luego volví corriendo al campamento, pero no conté nada a nadie. Me tomarían por loco. Según la tradición popular, Bruno habría tenido mucha suerte, ya que el fundamento del mito es el de que la Santa Compaña está compuesta por un grupo de difuntos precedidos por un vivo condenado a salir todas las noches a los caminos, comandando la fúnebre peregrinación, portando la cruz o un cubo de agua bendita, hasta encontrarse con otro vivo a quien traspasar la condena y así quedar libre. De no hacerlo así, en un determinado tiempo iría enfermando y palideciendo gradualmente hasta morir. Dicen los lugareños que no todos los mortales tienen la facultad de ver con los ojos a la Compaña. Elizardo Becoñá Iglesias, en su obra La Santa Compaña, el Urco y los muertos explica que según la tradición, tan solo ciertos dotados poseen la facultad de verla. Los niños a los que el sacerdote, por error, bautiza usando el óleo de los difuntos, poseerán, ya de adultos, la facultad de ver la aparición.
Otros, no menos creyentes en la leyenda, habrán de conformarse con sentirla, intuirla, etc. Y es que habría una serie de indicios de la proximidad de la aparición, como podría ser el olor a velas surgiendo de repente, o el espanto de determinados animales. Perros, gatos, caballos, que según la leyenda pueden ver esos fantasmas por algún tipo de sensibilidad especial. El buen creyente habrá de dejarse guiar por esa intuición y tomar igualmente las medidas oportunas. En las afueras de La Coruña, existe el caso de Fernando A. Hermida. Iba con mis hermanos a ver una carrera de motos cerca de Santa Cristina. Debían ser las 8, pero como era invierno ya había anochecido. De repente, escuchamos que los perros de una finca cercana comenzaron a ladrar como locos y un fortísimo olor a cera quemada nos rodeó. No es que yo crea en esas cosas, pero, por si las moscas, tracé un círculo en el suelo a nuestro alrededor, hicimos la higa con las manos y gracias a Dios no pasó nada. Algunos investigadores han intentado buscar paralelismos entre otros casos de aparición fantasmal en Galicia y el mito de la compaña. Celia de Calo, joven administrativa de órdenes, describe la aparición en su propio domicilio de un ser alto, vestido de blanco y con apariencia cuasi religiosa. Si nos limitásemos a tan pobre descripción, efectivamente podríamos buscar paralelismos, pero la compaña posee una estructura, una personalidad y una tradición muy específica como para equipararla, gratuitamente, con otras apariciones. Más aún cuando el caso presenta tintes precognitivos. Precisamente esta es una de las señas de identidad de la auténtica Santa Compaña. En la localidad pontevedresa de Marín, existe otro caso, el de Charo Santiago. Yo regresaba a casa después del trabajo. Aquella noche había salido un poco más tarde porque teníamos tarea atrasada. Salí de la carretera principal de Marín por el atajo que tomaba siempre que tenía prisa. Entonces los vi. Eran unos 10. Vestían todos de blanco y algunos llevaban luces, velas o candiles. Estaban parados delante de la casa de Mari Carmen, una vecina que conozco hacía años. Yo me asusté mucho y eché a correr hasta llegar a casa. No lo comenté con nadie hasta que 2 días después esta vecina moría de repente, de no sé qué enfermedad rara. Casos como el de Charo han llevado a especular a algunos parapsicólogos con la posibilidad de que se trate de una justificación inconsciente del testigo que ha tenido una premonición de muerte y la proyectase mentalmente como la acompaña. Desgraciadamente hasta el momento no se ha hecho ningún tipo de investigación en profundidad. Javier Alonso Rebollo comenta los aspectos psicológicos de la Santa Compaña. En sí mismo este mito reúne las características clásicas de los populares fantasmas, a pesar de verse influido por otros aspectos del folclore gallego. Uno de los mayores legados que el Neolítico dejó en esta región es el de la vida más allá de la muerte, y las diversas corrientes culturales y heréticas que llegaron a Galicia nos trajeron la creencia en que eran posibles las comunicaciones con ese más allá. Esto podría entroncar con determinadas creencias espiritistas. Pero además la Santa Compaña presenta un aspecto precognitivo al anunciar la muerte del visitado por esta comitiva, y también aspectos relativos al desdoblamiento astral, ya que el vivo que ha de presidir la peregrinación no podrá esconderse en ningún lugar ni huir. Según el mito, cada noche, inevitablemente, y mientras no traspase la cruz a otro vivo, saldrá de su cuerpo cuando esté dormido y aparecerá nuevamente al frente de la procesión de difuntos. Sea como fuere, miles de personas en toda Galicia aseguran haberla visto. Cientos de testigos afirman haberse topado en las oscuras corredoras gallegas con una fantasmal procesión compuesta de pálidos espectros vestidos de blanco, mensajeros de la muerte y del miedo. Y aunque un amplio sector de la población dude de su existencia, a verla hayla. En el municipio pontevedrés de Budiño existe uno de los casos más típicos y arquetípicos de aparición de la Santa Compaña.
Sofía R. Pérez es una ama de casa de 42 años, madre de 4 hijos, conocida y respetada por todos los vecinos del pueblo. A pesar del tiempo transcurrido desde su experiencia, Sofía la recuerda perfectamente. A pesar del tiempo transcurrido desde su experiencia, Sofía la recuerda perfectamente. Yo tenía 8 años, comenta cuando ocurrió. Mi madre y yo habíamos salido para visitar a una amiga y bajábamos por el camino de detrás de la casa, cerca del cementerio. No era muy tarde, pero como era invierno ya era de noche. Fue justo al llegar al cruce. Yo oí un ruido de pasos muy grande, como si se acercase mucha gente. Le pregunté a mamá si lo oía y dijo que sí. Entonces vimos que bajaba por la carretera una procesión, como de un entierro. Eran muchos, no sé el número, pero todos vestían igual. Llevaban una especie de túnicas negras que les cubrían todo el cuerpo, con una capucha también negra. Pasaron muy cerca de nosotros. Nos quedamos paralizadas. Yo era muy pequeña y no entendía muy bien qué era aquello, pero mi madre estaba aterrorizada, me apretaba muy fuerte contra ella, diciéndome que no hiciera ruido. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que al final de la fila de la compañía vimos a una mujer, a una vecina nuestra. Era la tía Preciosa, una vecina que vivía unas casas más arriba de la nuestra. Yo la reconocí por su forma de andar, porque tenía un defecto en las piernas y luego la vimos muy claramente. Llevaba como un palo en la mano y una especie de piedra como un mármol, pero muy brillante. Pasó a nuestro lado en silencio como un ánima. Y se fue detrás de la Santa Compañía. No nos dio tiempo de preguntarle qué hacía allí. 4 días después de pasar esto, a tía Preciosa moría. Estaba en la cocina y un rayo entró por la chimenea y la mató. Yo creo que aquello fue un aviso, todos avisamos antes de morir. Llegó el día y se reunieron los 5 en la plaza. Juan estaba nervioso mientras sus amigos lo tomaron a risa y cachondeo. Se dirigieron hacia el interior del bosque por el sendero. Bromeaban con el tema a cada paso, y Juan se ponía cada vez más alterado, hasta que enfadado les sugirió un cambio de actitud o volvería a su casa. Llegaron a una zona que de repente se volvió silenciosa, las aves nocturnas cesaron sus cantos, los perros aullaban en la lejanía, y un olor a cera se percibía cada vez más intenso. Juan estaba aterrado, y con su mirada buscó la salida del camino, creía recordar que había un crucero por allí cerca. Los chicos se reían de él, hasta que un sonido cada vez más penetrante comenzó a llegar a sus oídos, eran ruidos de cadenas y una pequeña campanilla. Salieron del sendero buscando la carretera, y según llegaron a ella, las vieron. Ya los tenían muy cerca, según llegaron a la carretera las distinguieron, las 2 filas de almas, con el vivo en la cabecera del grupo portando la cruz y el cubo. Todos salieron corriendo a toda velocidad, dirigiéndose hacia sus casas sin mirar atrás, ni prestando atención a sus amigos. Tal era el miedo que los poseía. Juan quedó inmóvil, paralizado por el miedo, y cuando quiso reaccionar ya los tenía delante, el sonido de sus rezos penetraba en sus oídos perforándolos, sus ojos comenzaron a llorar sangre y el corazón parecía dejar de latir por momentos. El que portaba la cruz y el cubo extendió sus brazos presentando su ofrenda, y él, incapaz de retener sus brazos que no le obedecían, recogió el ofrecimiento. Llegó la mañana sin que ninguno pudiese pegar ojo, y pasaron el domingo sin verse. El lunes, cuando se vieron en el colegio, no hablaron del tema, les causaba temor hacerlo. Y pasaron los días, Juan cada día estaba más cansado y pálido, y sus amigos comenzaron a sospechar lo que había podido pasar. Ninguno parecía recordar si él también había salido corriendo la maldita noche. Temían que hubiese sido sustituido por el que presidía la procesión maldita, pero ninguno se atrevió a contar nada a nadie. Meses después Juan falleció sin que ningún médico fuese capaz de dar un diagnóstico del mal que acabó con su vida.
Esos relatos los he sacado de foros españoles, ya que en internet todos los relatos sobre la Santa Compaña son de hombres y mujeres de España, principalmente de la región de Galicia. Sin embargo, en la literatura americana, uno también puede encontrar pruebas escritas de que la Santa Compaña está presente en América Latina. En el próximo video, relataré algunos relatos que encontré de la Santa Compaña en la literatura del Perú, siendo que en América Latina se le conoce a este fenómeno como procesión de almas. Eso fue todo por hoy. Les pido que se suscriban a mi canal, denle me gusta al video, comenten y compartan. Les habló su amigo Invocultas. Sin nada más que decir me despido. Buenas noches.